Hola, ¿qué tal, hermanos de la Iglesia Ancla Chilpancingo? Para mí es un gusto en esta mañana poder saludarlos y poder transmitirles el mensaje de la palabra del Señor, lo que hoy Dios tiene preparado para nuestras vidas y para que podamos crecer en nuestra vida espiritual. Pues hoy quiero hablarles acerca de un tema que el Señor puso en mi corazón con respecto a los niveles de fructificación, los niveles de fruto que como hijos de Dios tenemos que dar. Es muy importante entender que todos a lo largo de nuestro caminar cristiano pasamos por procesos. Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros, la cual no es idéntica, pero sí de alguna manera nos exige a todos a llegar hacia la misma meta. Nuestra meta no es otra más sino que ver a Cristo cara a cara, podernos encontrar con Él, entregarle buenas cuentas acerca de lo que Dios puso en nuestras manos y sobre todo escuchar de nuestra parte esa frase que viene en uno de los evangelios. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Creo que esa es nuestra meta, eso es a lo que todos nosotros nos enfocamos y a lo que queremos llegar. Vamos a hacer una pequeña oración para dejar ese tiempo en manos del Señor y para que su palabra pueda cumplir con el propósito con la cual fue enviada. Dice una parte ahí en Isaías que la palabra del Señor nunca vuelve vacía y pues el propósito es que esta mañana Dios pueda hacernos entender en nuestro corazón hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Confiamos, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, penetrará, Señor, durante este tiempo nuestro corazón, redarguirá, enseñará y corregirá esas áreas en donde tú, Señor, hoy quieres que nosotros podamos ser tocados por tu Espíritu Santo. Señor, desechamos toda distracción y nos concentramos, nos enfocamos en lo que tú quieres hacer con nuestras vidas durante este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Y pues bien, la base de nuestro estudio la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versos del 1 al 8. Se las voy a leer y dice así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí la pregunta clave de todo este tema que vamos a estudiar es ¿dónde está la evidencia o el fruto de nuestra fe? ¿Dónde está aquello que testifica por nosotros sin palabras aún de que verdaderamente somos discípulos del Señor y que lo que queremos hacer con nuestras vidas cristianas hoy es glorificar el nombre del Padre? Esa debería de ser nuestra meta hoy. Nuestra meta hoy no tiene que estar basada en algo temporal, en algo pasajero, en algo efímero. Hoy la gente basa sus metas en cosas temporales, está pensando en el día a día. Pero hay una frase muy cierta que dice que si nuestras vidas no están enfocadas en las cosas eternas, entonces nuestra vida no tiene trascendencia. Si tú quieres trascender no delante de los hombres, sino delante del Señor, pues lo que tenemos que hacer es precisamente eso. De alguna manera nosotros enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos, en su palabra, desde que conocimos al Señor y hasta que Él nos llame a cuentas, 1 o 2, que Él venga por nosotros en el arrebatamiento. Entonces, para Dios es importante la fructificación. Es algo que a Él agrada. Dios es un Dios creativo y de la misma manera hizo muchas especies de animales, de frutos, infinidad. Es más, usted y yo somos completamente diferentes, no solo física, sino también emocional
en cuanto a dones y a talentos, y con eso Dios nos prepara para proyectarnos hacia lo que Él nos ha llamado. La palabra fruto tan solo en el Nuevo Testamento aparece alrededor de 60 veces y tiene muchísimas aplicaciones en la Biblia. Algunas de ellas rápidamente se las menciono. Es que alguna cosa que es considerada fruto es el arrepentimiento. Lo vemos en Mateo 3:8. Cuando practicamos la verdad estamos dando fruto. Esto dice Mateo capítulo 7 del 16 al 21. No lo vamos a leer todo porque es muy extenso, pero hace referencia cuando dice la palabra que nosotros debemos de dar fruto. Si somos buenos árboles, pues vamos a dar un buen fruto y viceversa. La Biblia también considera un fruto las ofrendas que le ofrecemos, valga la redundancia, al Señor. Todo tipo de ofrenda, tiempo, recursos, talento, eso es lo que para Él es el fruto. Un carácter como el de nuestro Señor Jesucristo también es un fruto que como creyentes damos. Ganar almas, para el Señor dice ahí en Proverbios que ganar almas es de hombres y mujeres sabios. El fruto de un discípulo es otro discípulo. Esto lo dice Romanos 1:13 y pues la gran comisión, Mateo 28, del 19 al 20. También un fruto en nuestras vidas hacia el Señor es tener un compromiso firme con Él y un compromiso con su obra. Esto lo vemos en Hechos durante todo el capítulo. Lo vemos también en Mateo 10, del 37 al 39, cuando la Biblia nos dice que debemos de seguirlo, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Y también fruto para el Señor es cuando nuestra vida, nuestra actitud cambia de una vida en rebeldía a una vida de obediencia y sumisión primeramente a Cristo. En este caso, cuando nos encontramos en una iglesia, a nuestros líderes y a las autoridades en general. Si tú estás casada, si tú eres hijo de familia, si eres empleado, al gobierno, todo este tipo de obediencia y sumisión es parte del fruto que Cristo está trabajando en nuestras vidas. Fruto entonces es algo muy vasto, muy extenso. Se refiere a todo lo que Dios quiere que se produzca en nuestras vidas. Dios quiere que nuestras vidas se encuentren, en un continuo movimiento, que no nos estanquemos, sino que al contrario, en nuestro carácter y en reflejar la vida de Cristo hacia otros, pues nosotros demos un fruto. En el capítulo 15 de Juan, que le voy a pedir que no se mueva de esta cita bíblica, se revelan entonces 3 niveles importantes de fructificación en la vida de un discípulo de Jesucristo. Vemos, contrario a la parábola del sembrador, que nos explica pues que hay diferentes tipos de tierra, y llegamos a la última, ¿verdad? Que es la buena tierra, cuando nos dice que es una tierra fértil, una tierra que da fruto al 100%. Bueno, retomando esa parte de la palabra, vamos a tener entonces que nuestro corazón ya es una tierra fértil. Usted puede decir amén conmigo si es así. Nuestro corazón ya es una tierra fértil porque la palabra del Señor se sembró, y entonces vamos caminando en la fe por 1, 2, 20, no sé cuántos años, meses tengamos en el conocimiento de Cristo, pero Dios nos quiere llevar entonces a otro nivel. Iniciamos en un nivel, pero no podemos quedarnos siempre ahí. Tenemos que caminar en dar fruto o resultado en nuestra vida cristiana, y tenemos que caminar. Esos son niveles que todo discípulo de Cristo tiene que experimentar. Y pues entrados en materia, vemos el primer nivel, el primer punto que se nos habla en Juan 15, 1 o 2, es solamente dar fruto. Dice así estos versículos que le mencioné, Juan 15, 1 y 2, yo soy la vid verdadera, Jesucristo hablando de él, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, es decir, nosotros, que no lleve en mí fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ahí subraya esta palabrita fruto, que es el primer nivel, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, vamos a analizar cuáles son los 3 personajes o los 3 agentes, más bien, de este crecimiento espiritual. Número 1, la vid. Número 2, el labrador. Y número 3, los pámpanos. Es interesante cuando nosotros notamos aquí que Cristo habla de sí mismo y dice, yo soy la vid. Es decir, Cristo se autodesigna
proclamando su divinidad, y en el contexto se muestra que Él está hablando directamente a sus discípulos, a sus seguidores. No está hablando una palabra al aire nada más, está hablándole claramente a aquellos que decidieron dejarlo todo y tomar un compromiso de seguirle a Él. De la misma manera, hoy esta palabra es para nosotros que nos hemos dado a la tarea de obedecerle, de seguirle y de conocer su voluntad en nuestras vidas. En estos primeros 8 versículos del capítulo 15, la palabra fruto se repite en más de 5 ocasiones y, como le decía, se revelan a los 3 elementos importantes. Número 1, la vid. Cristo mismo afirma que Él es la vid verdadera. Número 2, el Padre es el labrador o el jardinero, quien constantemente está revisando a los pámpanos, es decir, a nosotros los creyentes, que estemos adheridos a la vid y que estemos trabajando correctamente. Ya que analizamos quiénes son los agentes, los actores de el crecimiento espiritual, bueno, tenemos ahora la importancia de que como pámpanos, como creyentes, estemos adheridos, estemos conectados al árbol. De esta misma manera, nosotros podemos analizar nuestra vida pasada. Damos fruto con respecto a lo que estamos conectados. Si yo quiero dar un buen fruto, un fruto para vida eterna, pues tengo que estar conectada a la vid verdadera, que es Cristo. Si yo me conecto a cualquier otra cosa, si yo estoy perdiendo de vista quién es mi sustento, en dónde debo de estar enraizado el día de hoy, entonces fácilmente doy fruto de lo que sea, menos un fruto para vida eterna. Si no estamos conectados a Jesús como fuente de vida, entonces estamos dando vueltas en círculo, estamos dando tumbos, estamos lanzando piedras al aire y realmente nuestras vidas no tienen un objetivo. Y no solamente hablando de lo espiritual. Dice la Biblia en Job que nosotros debemos de determinar una cosa en nuestro corazón y sobre eso comenzar a trabajar. Quizá hoy tú te sientes cansado, te sientes triste, te sientes abatido, abrumado, porque quizá no te están saliendo las cosas como tú quisieras. Bueno, este es un buen momento para reflexionar. Número 1, ¿en dónde estás conectado? Y número 2, realmente si estás conectado en Cristo, estás bien determinado en tu corazón hacia dónde tienes que llegar, o estás haciendo una cosa por aquí y otra cosa por allá, de tal manera que lo que haces solamente es intentando hacer bien una cosa y fallando en todo. Es importante analizarnos porque de esta manera entonces la palabra nos confronta y nos dice, si estás conectado a la fuente de vida, entonces tu fruto irá en aumento. Cuando estamos aquí en este punto es como cuando en la Biblia también nos dice que damos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Este primer nivel de fructificación es cuando vamos dando nuestros primeros pasos en la fe y donde estamos a un 30% de fructificación. Recuerda, antes estábamos injertados al mundo, a cualquier otra cosa menos al Señor Jesús. Por eso lo que hacíamos era para perdición. Por eso nos costaba trabajo retener las cosas, nos costaba trabajo realmente de alguna manera como estar firmes en algo, porque lo hacíamos en nuestras fuerzas. Terminábamos cansándonos y aventando todo, pero hoy Cristo quiere que lo que hagamos esté conectado a la fuente de vida, que es Él, y que al final el Padre está siempre vigilante y siempre cuidando. Juan 15:4 complementa esto y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecen en mí. De esta misma manera el Señor nos está recordando. No es simplemente dar fruto una vez y decir, pues ya la hice, ya lo logré, ya me titulé, ya tuve un hijo, ya puse un negocio. Sí, ¿qué más? La meta no es llegar, sino permanecer. Si hoy tú entraste a la universidad, si hoy pusiste un negocio, si estás iniciando una relación de matrimonio, el chiste no es llegar y decir, lo logré, lo hice. No, hay que permanecer para poder coronarnos con la victoria que solamente obtenemos a través de Cristo Jesús. El Señor nos reta a permanecer. Mire, la vida cristiana no es sencilla. Si ser cristiano fuera fácil,
todo el mundo lo sería. La vida cristiana no es, y esto es algo que todos los días debemos de tenerlo siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. La vida cristiana no es una carrera de velocidades, es una carrera de resistencia. Yo le decía hace un momento, puede ser que usted vaya comenzando en los caminos del Señor, tenga 1, 2, 20 años, pero lo importante no es llegar, es permanecer, decir, Señor, a pesar de la prueba, de las dificultades, de la enfermedad, de las luchas, de la oposición, aquí sigo. ¿Por qué? Porque estoy permaneciendo en ti, Jesús. No estoy permaneciendo por mis propios deseos, bajo mis propias circunstancias o condiciones. Lo estoy haciendo porque de la misma manera en la que yo me injerto en ti, Señor, tú me ayudas a permanecer en ti. Dice aquí, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si usted corta una rama de un árbol, le aseguro que podrá estar verde unos días, incluso unas semanas. Pero después de ahí termina por secarse y entonces eso es lo que nos pasa. Si nos desconectamos de la vid, nos desconectamos del propósito de Dios, puede ser que resistamos un tiempo, pero al final nos vamos a terminar secando. Entonces, el fruto es la evidencia del verdadero discípulo, porque en sí mismo el fruto es producto de la vid verdadera. Usted y yo damos fruto no porque estemos capacitados, no porque estemos muy preparados o porque seamos muy inteligentes. Nosotros damos fruto porque estamos conectados a Jesús. Jesús es nuestro alimento y entonces estamos realmente fructificando y reflejando lo que Cristo hace en nosotros. Su vida y mi vida tienen que ser producto del trabajo de la vid verdadera en nosotros. Es decir, nadie puede producir cambios y transformación en su vida si no ha tenido un encuentro real con Cristo. En algún momento quizá hicimos un juramento, un voto, lo que haya sido, pero eso terminó por desgastarnos, por hacerlo en nuestras fuerzas y nos llevó a vivir quizá una vida religiosa. Pero Dios no nos llama a eso. Dios quiere que vivamos una vida santa, conectados con Jesús, nutriéndonos diariamente de su palabra. La vida religiosa está llena de rituales, no de una relación con Cristo. Si tú tienes sed del Señor, hambre de buscar su propósito, es entonces que vamos a continuar en lo que Cristo desea que nosotros hagamos. Por sí mismo, el hombre, inclusive el creyente, no puede cambiar. Pero un discípulo, al aceptar y permanecer en Cristo, comienza a recibir ese alimento y a través del Espíritu Santo entonces comenzamos a dar fruto. No un fruto, como decíamos hace un momento, derivado de nuestras propias capacidades, sino algo nuevo y dulce que proviene de la presencia del Señor. Entonces aquí, recuerde, estamos a un nivel del 30%. Se espera que entonces un verdadero discípulo comience a llevar fruto en su vida y en diversas áreas. Todos llegamos con muchas cosas delante del Señor. Nadie puede llegar aquí diciendo, no, yo era bien buena persona, Cristo nada más vino a hacerme más bello. No, al contrario, porque lo necesitábamos es que llegamos a su presencia y entonces dejamos que Él metiera su mano por completo en nuestras vidas. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese es un primer nivel. El hecho de que tú y yo nos hayamos encontrado con Cristo nos hace reflexionar y de decir, si yo iba para allá, entonces ahora tengo que ir para allá. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Y si tú cambias tu mente, cambias tu vida. Ese es el primer propósito, es el primer nivel de fructificación. Esa es la primera etapa. Entonces, ¿dónde se comienzan a ver esos cambios en nuestra vida? El que tenía 2 novias, por ejemplo, o la que tenía 2 novios se queda solo con una. El que robaba deja de robar y se pone a trabajar. Y así vamos cambiando y entonces la gente lo va notando y te va diciendo, ya no eres el mismo de antes, ¿qué pasó? ¿A dónde fuiste? ¿Qué te dijeron? Llévame. Eso es lo que el Señor espera en nuestras vidas. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Antes producíamos un cambio quizá temporal por conveniencia, pero hoy la vida nos dice que estamos libertados del pecado, es decir, fuimos desinjertados del mundo para injertarnos en el plan de Dios y entonces tener un fruto que es la santificación y la vida eterna.
Después de pasar por este primer nivel, vamos al segundo, que en la Biblia lo conocemos aquí en estos pasajes de Juan como más fruto. Iniciamos dando un fruto normal de habernos encontrado con Cristo, y ahora vamos a un siguiente nivel, que es dar más fruto. Este nivel viene dado por un proceso de poda o limpieza hecho por el labrador. Aquí el Señor ya empieza a meter un poquito su mano. Dice Juan 15, verso 2 en la parte B, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Quién? El labrador, es decir, el Padre. El Padre nos limpia directamente. ¿Para qué? Para que podamos llevar más fruto. Dios no nos quiere un nivel del 30%, Él nos quiere llevar al siguiente, que es el 60%. Para que una rama sea productiva, si a usted le gustan las plantitas, no me va a dejar mentir, tiene que ser podada, es decir, Dios tiene que meter su mano para remover aquellas cosas que impiden, en este caso en nosotros, que nosotros produzcamos más fruto. Aplicado a la vida del discípulo, pues así es. Es un proceso en donde el Señor comienza a permitir pruebas, situaciones complicadas que nos llevan a crecer y a desarrollarnos en la vida espiritual. ¿Cómo vamos a conocer que Dios es un Dios sanador? Pues cuando Él me sana de una enfermedad. ¿Cómo voy a conocer que Dios es un Dios proveedor? Cuando Él, a lo mejor en un momento de escasez, me da lo que yo necesito para conocer su bondad. Y así pudiéramos enumerar un sinfín más de situaciones. En esta etapa, entonces, es donde el discípulo pasa por momentos difíciles, críticos en algún momento, pero él no se da cuenta, y nos ha pasado, yo creo que a todos, no nos damos cuenta que es en el momento en el que mayor crecemos en nuestra vida cristiana. Dios ha decidido quitar algunas cosas. De verdad hay muchas cosas que nos estorban. ¿Como cuáles? Orgullo, autosuficiencia, amargura, altivez, falta de perdón, impaciencia, egoísmo, y la lista puede continuar. Pero es importante entender que el Padre es el que hace esa operación de poda. Él nos examina con su palabra y entonces dice, esto no me gusta, esto te lo quito, te va a doler, pero me lo vas a agradecer. Él es el podador, Él es el jardinero, quien labra nuestro corazón. Muchas veces en lo natural pudiéramos decir, todavía aguanta un poquito. Le hablamos el mes siguiente al jardinero, no le hace, pero tarde que temprano hay que llamarlo para que venga y se lleve todo lo que nos sirve. Bueno, de la misma manera, nosotros podemos estarle dando vueltas y postergándolo, pero el Señor va a venir y va a trabajar en nuestro corazón. La noticia para nosotros es que Él va a venir a ver las ramas, queramos o no, porque nosotros somos su viña y Él nos va a podar por nuestro propio bien. Para que podamos seguir creciendo y dando fruto, es necesario. Romanos 5, 3 y 4 lo dice de una manera muy, muy clara. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, dice el apóstol Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Muchas veces yo he conocido hermanos, incluso en nuestros primeros días en el caminar con Cristo, le decíamos, Señor, dame paciencia. Y lo que realmente cuando le decimos, Señor, dame pruebas, Dios nos toma la palabra, en serio, y permitirá entonces situaciones para que nosotros tengamos esa oportunidad de desarrollar la paciencia. Ya en esta etapa de la vida cristiana, Dios espera que nosotros como discípulos le empecemos a entregar más fruto, como más paciencia, más amor, más perdón, más de Él, menos de nosotros. Le recuerdo, en este nivel estamos al 60:1. En este momento es donde Cristo tiene que verse un poquito más reflejado a través de nuestras vidas. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8, refuerza esta parte y dice así también, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana es dinámica, es activa, es estar siempre trabajando, presentes, añadiendo virtud a la virtud. Y aquí el apóstol Pedro nos dice que en este nivel
Cuando nosotros ya estamos conscientes de que Dios está metiendo su manita en nuestras vidas, aprendemos a darle gracias a Dios. Aún en el quebrantamiento, aún en el dolor, somos más humildes, más receptivos y reconocemos que Dios está haciendo la obra. Aquí es donde no tenemos reparo de decir, Señor, ayúdame. Cuando tú vas con un hermano y le dices, ora por mí, estoy pasando por una prueba, pero sé que el Señor se va a glorificar. Es lo que pasó con José. El caso de José es el mayor ejemplo de que se necesita una poda en nuestras vidas para ver más fruto. ¿Duele? Claro que duele. No creo que José haya estado riéndose feliz de la vida, viendo cómo sus hermanos lo despreciaban, cómo lo vendían, cómo la esposa de Potifar levantaba falso testimonio en contra de él, cómo se olvidaron de él en la cárcel durante 2 años. O sea, ¿verdad que no es divertido? Pero todas esas tribulaciones, y la historia la conocemos de principio a fin, fueron con el propósito de parte de Dios para preservar no solo su vida, sino la de una nación entera, para producir en él entonces más fruto. Si tú hoy estás pasando por un proceso difícil, por una dificultad, recuerda esto. Dios no te quiere dejar como estás. Dios no quiere dejarnos como estamos. Él quiere limpiarnos de todo aquello que nos impide dar más fruto en nuestras vidas y caminar hacia una nueva perspectiva, tener cambios en nuestro carácter, cambios en nuestra manera de vivir para glorificarle a Él y obviamente vernos bendecidos. Después de toda la prueba, a José, fíjese, le nacieron 2 hijos. Cada uno de ellos tenía un gran significado en su vida. Por eso es el de los nombres de cada uno. Génesis 41, 51 y 52 dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¡Qué poderoso! Dios permitió el proceso de limpieza en José para al final bendecirle con sus 2 hijos. Uno, Manasés, que representaba la sanidad de Dios en el proceso, es decir, Dios lo hizo olvidarse del trabajo, del dolor, de todo lo que él pasó, y asimismo le dio la capacidad de perdonar a sus hermanos. Y Efraín entonces representa el fruto, más fruto en la tierra de su aflicción. Tú vas a dar fruto incluso en la tierra de tu aflicción. Y pasamos por último al tercer nivel, que es cuando tú y yo ya no solo damos fruto, ni damos más fruto, sino que estamos capacitados para dar mucho fruto. Vamos a leer Juan 15, versos 5, y de ahí nos brincamos al 8, y dice así, yo soy la vid, otra vez Jesús hablando, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Esto es cuando estamos 100% entregados al Señor, llevando fruto en todas las áreas de nuestra vida. Mire, sería una incongruencia que dijéramos, yo solo doy fruto en la iglesia y en mi casa no, o al revés. Yo soy 100% buen fruto en mi casa y en la iglesia nada, o en mi trabajo, o en mi escuela. Debe de haber una congruencia en esta etapa de nuestra vida. Es cuando le damos fruto al Señor al 100%. No nosotros, su obra en nosotros. Pero aquí la clave es la permanencia. Si usted se da cuenta, y hasta en la naturaleza, así es. Hay veces que es momento de trasplantar de un lugar a otro una planta para que haya sanidad, para que haya vida. Pero de una u otra manera el Señor nos pide permanecer en Él. Todo a nuestro alrededor puede cambiar, menos el deseo de que nosotros permanezcamos firmes en su palabra. Colosenses 1:10 lo dice de esta manera, para que andéis como es digno del Señor. Si quiere subraye este verso en su Biblia. Debemos andar como dignos representantes de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay otra parte en la Biblia donde dice que Jesús preparó de antemano ya las buenas obras para que nosotros solamente anduviéramos en ellas. Es como cuando vemos unas pisadas en la arena del mar,
Cristo ya caminó el camino, ya transitó y nos deja las huellas, dice el apóstol Pedro también, para que nosotros podamos seguir sus pisadas. El fruto, tal cual de las buenas obras, es servir a Dios sirviéndole a los demás. Este se produce cuando hay una muerte completa de la vieja vida. De otra manera, lo dice también Juan 12, verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos a hablar un poquito de este versículo. Una semilla de trigo se compone de dos elementos, la cascarita, y adentro de la cascarita pues está en sí la semilla. Cuando esta semillita es sembrada, para que germine y produzca fruto, la semilla muere, es decir, pierde la cáscara, pierde su caparazoncito, y en comparación con nosotros, la cáscara es la carne y la semilla interna pues es nuestro espíritu. Cuando nosotros queremos dar fruto y caminar más en las cosas del Señor, nuestra carne tiene que morir. Si no muere la carne, el Espíritu no puede de ninguna manera producir fruto. El Espíritu Santo toca entonces nuestro espíritu y comenzamos a mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Dios desea no solamente que demos mucho fruto, sino que ese fruto que estemos dando permanezca. Estas palabras son clave. Número 1, fruto, y número 2, permanencia. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Esto es impresionante. El Señor nos escogió, nos amó, nos predestinó. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, que Él ya tenía escrito en su libro en Salmos, dice todas las cosas para cada uno de nosotros sin que faltara ninguna de ellas. Bueno, de esta manera, mucho fruto es el nivel donde ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Eso lo dice 2 Corintios. Sino que ya en este nivel de nuestras vidas reflejamos al Señor en toda nuestra manera de vivir, en nuestros pensamientos, en nuestras reacciones, en nuestras palabras, en nuestros hechos. Claro está. Lo que se ve entonces a través de nosotros es la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestro rostro, cómo caminas, cómo hablas. ¿Estamos llevando mucho fruto? Y otros se ven beneficiados de que entonces nosotros comenzamos a crecer en la vida espiritual. Y yo te exhorto a que no vivas de glorias pasadas. Muchas veces decimos, es que yo cuando era joven trabajé, tuve, viví, viajé, serví antes de casarme, y entonces estamos ahí anhelando lo que éramos antes. Pero aún en medio de lo que Dios quiere hacer en nosotros hoy, es que a través de tus circunstancias y a través de donde estás hoy, tú le puedas dar al Señor no solo fruto, ni más fruto. Él quiere mucho fruto. Hoy el Señor nos reta a seguir permaneciendo en su voluntad y nos reta a realmente dejar morir la carne para que Él se glorifique. Y mire, yo sé que usted conoce el pasaje de la Escritura donde el Señor nos habla acerca del trigo y la cizaña, ¿no? Dice que el trigo y la cizaña crecen juntos, que viene el enemigo y es el que siembra junto al trigo la cizaña, y ahí entonces vemos todo lo que la Biblia nos enseña. Y fíjese, muchas veces en el caminar cristiano, incluso en nuestra familia, en todos los ámbitos de nuestra vida, decimos, ¿por qué, Señor, si yo trato de hacer las cosas bien, le va mejor al que obra mal, verdad? Pero aquí no se trata de esto, se trata de entender qué quieres ser tú hoy. Ok, ya entendimos si el Señor quiere que demos fruto al 100 y que demos mucho fruto, sí, pero ¿somos trigo o somos cizaña? Fíjese, el trigo y la cizaña crecen iguales. Si usted los ve así a simple vista físicamente, no tienen diferencia hasta que el trigo madura. Cuando uno se comienza a ver diferente, a través de un proceso de madurez. El trigo, usted lo sabe, es un cereal de donde se saca la harina, de ella se elabora el pan, con el pan nos hacemos una tortita bien rica y se nutre nuestro cuerpo, ¿verdad? Se sacia el hambre de la humanidad. El trigo entonces es un ejemplo de que los hijos del reino somos como esa semilla de trigo, dígame, que están en este mundo,
que no somos de este mundo y que somos el campo que el Señor utiliza para bendecir a otros. La cizaña, por su parte, también tiene granos, pero ¿qué cree? Estos no son comestibles. Sí se puede hacer harina, se puede hacer un pan igualito que con la harina de trigo, pero quien coma el pan elaborado con harina de cizaña va a quedar envenenado. De verdad. Hay una sustancia en la cizaña llamada telumina, que es en extremo venenosa y la produce un parásito. Y quien consume esas semillas experimentará náuseas, convulsiones y en algunos casos la muerte. ¿Qué pasa con la cizaña? Esta vive camuflada en el mundo como en la iglesia. Es idéntica, se lo vuelvo a decir, físicamente al trigo. Puede mimetizarse, es decir, puede aprender el lenguaje. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo te fue, hermano? A su nombre y todo, ¿no? Lo que ya no sabemos. Ambas crecen juntas, oran juntas, cantan, saltan, sirven, trabajan para el Señor, hasta pueden predicar. Y ante los ojos humanos es difícil diferenciar. No voltee a ver a su hermano así de quién será, No, eso no lo haga. Nadie de nosotros puede arrancar la cizaña, nadie puede decir, tú eres trigo, tú eres cizaña, a ver, tú pásate para acá, tú para allá. No es así. Nuestro trabajo es sembrar trigo y no arrancar la cizaña. Eso le corresponde a los ángeles del cielo, que Dios disponga y hagan la separación al final. Es juntar y no desparramar la cosecha. Se dice entonces que el trigo es más pesado que la cizaña. Debido a esto, llega un momento en que el trigo, cuando da fruto, se inclina. Acuérdese, en el momento de madurez, las dos van a dar fruto, tanto la cizaña como el trigo. ¿Cómo voy a reconocer yo al trigo? El trigo, en cuanto da fruto, se inclina. Y la cizaña no. La cizaña queda erguida, ¿verdad? Queda muy levantadita ella. Entonces, es una semejanza con el creyente. Cuando el creyente es humilde y da fruto, se doblega ante el peso, es decir, reconoce que no es por sus fuerzas, es por Cristo a través de él. Y la cizaña es diferente, por dentro es hueca, es estéril, sus granos son oscuros, el 90% de sus vainas en su interior están vacías y el otro 10%, como se lo venía diciendo, son venenosas. Si la cizaña es sacudida, es porque le falta el peso del trigo. Ella crece erguida como sinónimo de altivez, orgullo y falta de reverencia. Por eso es que la Biblia nos dice que al final la cizaña es atada en manojos y quemada en el infierno luego. Mire, ya con esto terminamos. Las acciones y las gracias morales del cristianismo se imitan con frecuencia, pero nunca el fruto. ¿Y cómo se lo puede ejemplificar? Los fariseos eran gente moral, religiosa, que le encantaba andarse exhibiendo en las plazas, ¿verdad? Diciendo, ay, estoy en ayuno, voy a dar mi ofrenda, miren, véanme todos, pero al final ninguno de ellos podía decir como Cristo, he glorificado al Padre con mi vida entera aquí en la tierra. Muchos le querrán imitar, muchos se burlarán del proceso que usted está viviendo, de la poda que está haciendo el labrador, pero hay algo que nadie puede imitar. Y es el fruto que Dios está preparando en su vida para que usted glorifique al Padre. No se sienta triste, no se sienta solo, no sienta que Dios ya se olvidó de usted. Todo lo que usted y yo hoy estamos viviendo es la preparación para llegar al siguiente nivel, para dar mucho fruto. Y un fruto que permanezca y que así como Cristo glorificó al Padre a través de su obra aquí en la tierra, usted y yo como Iglesia Ancla, en donde quiera que nos encontremos, seamos un reflejo de lo que Cristo quiere hacer. Y para esto, mire, se lo voy a dejar como tarea. Usted lo va a pedir al anciano Julio. Es un test espiritual. Esto no es para que usted me lo entregue, no es para que se lo entregue al anciano, es para que usted solito, con estas sencillas preguntas, son 22, pueda analizar y ver cómo está su vida espiritual hoy. Yo creo que es muy fácil diluirnos ante la corriente del mundo, ante los afanes de la vida. A todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar estancarnos. A todos nos puede pasar que ante el proceso de la poda
digamos, Señor, espérame tantito, regresa el siguiente mes, no estoy listo. Todos estamos en un nivel espiritual en este momento de donde Dios nos quiere promover, hacia donde Dios nos quiere llevar a un siguiente nivel. Entonces, yo espero que con esta palabra que escuchamos durante esta mañana, la tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos meditar, Señor, ¿en qué parte estoy yo? ¿Te estoy dando fruto al 30? ¿Estoy dándote fruto al 60? ¿Me estoy esforzando por darte al 100? Quizá estoy en la poda. Señor, ¿dónde estoy? Ayúdame a poder permanecer injertado a ti. Porque recuerde, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos y separados de Él nada podemos hacer. Pueden venir tribulaciones, pueden venir pandemias, pueden venir falta de economía, puede venir lo que sea. Pero si usted y yo nos injertamos a la vid, aún en nuestro peor momento, podemos florecer. Cierra ahí sus ojos. Vamos a terminar este tiempo dándole gracias al Señor, pidiéndole que Él nos ayude, que Él nos muestre nuestra realidad, que Él nos muestre realmente con sus ojos en qué punto estamos y que podamos ser mejores para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra siempre discierne los pensamientos y las intenciones más profundas en nuestro corazón. Señor, reconocemos que separados de ti, nada podemos hacer. Alejados de tu mano y de tu propósito, nuestras vidas no tendrían sentido. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas una vez más que tú quieres que llevemos mucho fruto, que tú nos has destinado para cosas gloriosas, que aún nuestros ojos no han visto, Señor, todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras generaciones. Que así como tú, Señor, le diste a José 2 hijos después de su proceso, Señor, nosotros también podamos ver el fruto de la prueba, Señor, que podamos gozarnos en medio de la aflicción y que podamos ir al siguiente nivel espiritual, Señor. Hoy aceptamos, Señor, tu corrección, aceptamos, Señor, tus propósitos en nuestras vidas, tu voluntad soberana, perfecta y agradable sobre nosotros para que nos lleves al siguiente nivel. Señor, queremos servirte aún más, queremos amarte aún más y queremos tener una relación más estrecha contigo, porque tú mereces de nuestras vidas el primer lugar. Mereces todo, Señor, y es por eso que nosotros nos rendimos a ti y te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer en tus propósitos, en tu camino, aún a pesar de todo a nuestro alrededor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y después de haber escuchado la palabra, después de haber orado, no me queda más que despedirme de ustedes, bendecirles y pues recordarles que estamos solamente a unos domingos más para celebrar nuestro primer aniversario de Ancla Chilpancingo. Les mando un muy fuerte abrazo. Para los que no me conocen, mi nombre es Paulina Cárdenas, soy la esposa del pastor Gerson Méndez y les dejo muchas bendiciones. Hasta luego.